Aleluya, gloria al Señor. Aquí estamos nuevamente, como decía Anita, lo bueno que está el Señor aquí. Y creo que eso le da una relevancia a nuestra presencia, ya que Él es el más interesado que podamos estar juntos y en armonía. Son los momentos donde cada uno de nosotros debemos considerar que el tiempo que invertimos, la decisión que tomamos a diario en nuestra vida, en servirle, en poder reunirnos, en tener tiempos, tanto en la intimidad como en público con el Señor, todo esto algún día va a tener su verdadero resultado. Quizás aquí no vemos nada, no tenemos la capacidad para ver cómo Dios a nosotros nos considera, cómo Dios nos ve cuando nos reúne para hablarnos, para aconsejarnos, para guiarnos, para mostrarnos su gran amor. Como decía, en nuestra vida tomamos miles de decisiones, pedimos miles de consejos, pero no siempre lo que hacemos agrada al Señor. Quiero que hoy día abra su Biblia allá en el libro de Isaías. Prepare su corazón, su mente, ya que el Señor, como decía, Él siempre cuando nos reúne tiene un propósito definido y sabe lo que hay y cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso me gusta mi Dios, que Él nunca nos va a guiar por sendas donde nos causen daño, donde nos perjudique, sino que siempre su gran amor, su gran pasión por guiarnos por sendas de justicia de verdad, nunca se van a acabar. Porque el anhelo de Él es llevarnos hasta el final de la carrera. Porque la carrera tiene una meta y esa meta se llama Jesús. Así que hoy día, desconéctese. Yo sé que hay muchas cosas que en nuestra mente, hay muchas cosas que allí cavilan en nuestros pensamientos, pero hoy día dediquémosle este momento al Señor. Que el Señor irrumpa en nuestra vida, que Él trabaje, que Él escudriñe lo más profundo de lo que está allí escondido, porque hay cosas que a veces solamente Dios y uno lo sabe. Pero a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Seamos como una vasija que se derrama hoy día. Señor, aquí estamos. Trabaja con mi vida. Háblame. Si es necesario incomodarme, hazlo. Porque cuando el Señor nos habla, Él habla a lo profundo, a lo escondido, allí esos departamentos que tenemos muchas veces clausurado o no queremos ni siquiera nosotros visitarlo. Hoy día Dios quiere abrir aquellos lugares y ponerle luz donde hay oscuridad. Dice allá en el libro de Isaías, capítulo 30, dice allá, vamos a leer unos versículos en Isaías, capítulo 30. Quiero que pongamos atención porque es la palabra del Señor. Cuando a veces leemos la palabra pensamos que esto lo hizo un iluminado, alguien que no tenía nada que hacer, pero la palabra es el consejo de Dios. La palabra es el camino, es el destino que el Señor quiere que nosotros tengamos como ruta, como derrotero aquí en la tierra, porque nadie sabe el camino al cielo, solamente hay un solo camino. Y ese se llama Jesús. Así que la palabra cuando la abrimos y si la leemos es Dios que nos está hablando. Solo soy un parlante aquí, un instrumento, pero lo que voy a comunicar es el Señor el que nos va a comunicar esto. Ponga eso en su corazón. Dice, hay una expresión allí, dice,
Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo, la sombra de Egipto, en confusión. Señor, le damos gracias por esta palabra. Señor, que usted sea el que la lleve al corazón de cada uno de nosotros. Que usted nos hable a través de ella, que ponga luz, que ponga claridad, que ponga esperanza y que ponga también la fortaleza para recibir cuando hay cosas que a veces nos incomodan, cuando usted nos habla directamente sin ningún tipo de engaño. Damos gracias porque usted nos guiará y usted nos hablará. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor. Hoy día he puesto a este sermón las consecuencias de una mala decisión o de un mal consejo. Consecuencias de una mala decisión o de un mal consejo. ¿Sabe usted que una mala decisión o un mal consejo puede llevarnos al desastre más grande, a la ruina o al perder el compromiso o la armonía tanto personal como de la familia, del matrimonio, de la nación o de un reino? Una mala decisión puede causar y puede afectar profundamente los valores espirituales, morales y eternos de la vida de una persona, de una familia, de un matrimonio, de una ciudad o de una nación. Por eso que es tan importante cuando alguien toma una decisión sobre algo o pide consejo sobre algún problema fundamental de la vida, debemos considerar dónde vamos, a quién le preguntamos y también saber qué es lo que ya hemos tomado como decisión o cómo hemos ya planeado cuál será el resultado y cómo lo vamos a solucionar el conflicto que tenemos. Es por esta razón la importancia en quién hemos puesto nuestra confianza y seguridad y nuestra esperanza. Debemos tomar buenas decisiones mientras podamos hacerlo aquí en la tierra, porque va a llegar un momento donde ya va a ser imposible y va a ser demasiado tarde. Las decisiones que se tomen aquí en la tierra va a depender mi destino eterno. Va a trascender más allá de la vida terrenal, la decisión o el consejo a quien yo se lo pida. Por eso que cuando el Señor habla acá, cuando dice, ay de mis hijos que se apartan, dice, para pedir consejo y no de mí. Él está allí hablando de algo. Él está comunicando el anhelo, la tristeza, el dolor de alguien que quiere lo mejor. Esta expresión allí, porque existen expresiones de la oración de ay que causan efectos de ánimo, pero en esta ocasión la expresión de Dios hacia su pueblo, hacia usted y hacia mí, no es una expresión de ánimo, sino que es una expresión de tristeza. Es una expresión de dolor, de angustia, de preocupación por su pueblo. Cuando Él dice, ay de los hijos que se apartan, se retiran, me abandonan, se distancian, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Un reclamo de un Padre amoroso, que nos está diciendo cuando nos alejamos, nos distanciamos, cuando buscamos recursos en otra fuente y no consideramos el consejo de Él. Esta expresión de Dios allí no es una expresión de ánimo, de animarnos, sino que es una expresión de Él, de tristeza, de dolor, de angustia, de preocupación
cuando nosotros tomamos estas decisiones o pedimos consejo allí donde no corresponde. Por eso es que el Señor es así como se siente cuando buscamos consejos en otra fuente o tomamos decisiones sin consultarle a Él. ¿Cuántas veces hemos cometido este pecado de acercarnos quizás a aquellas cosas que nosotros pensamos que está la solución, pensamos que allí podemos encontrar la respuesta a la necesidad o a la situación que estamos pasando? Pero el Señor, el reclamo que dice, ay, dice, una tristeza, un dolor, una angustia, una preocupación, cuando nosotros tomamos estos caminos, cuando tomamos estas decisiones en acudir a fuentes ajenas a Él. Con esto no estoy diciendo que usted puede pedir un consejo, porque a veces nosotros nos acercamos a alguien, quizás la persona nos puede dar algo que nos anime, una buena intención, pero el mejor consejo, el consejo más sabio, eterno y seguro, viene de lo alto, del Señor. Allí viene el consejo sabio, la dirección correcta de lo que mi alma y lo que su alma necesita. El consejo de Dios. Allí el título del capítulo 30, hay un título que se puso allí que dice la futilidad de confiar en Egipto. La palabra futilidad tiene que ver con poca importancia o ningún valor. Eso significa la palabra futilidad. La futilidad de confiar en Egipto. Sinónimo de Egipto, usted sabe que Egipto era una ciudad grande, una nación grande donde allí había perversión, había desobediencia, había inmoralidad, de todo eso. Por eso es que la palabra allí dice que las personas que confían, que bajan allí, el sinónimo de Egipto, descender, bajar a Egipto, es acudir a la fuente del viejo hombre, que es el faraón que gobierna nuestra vida. Cuando nosotros decidimos bajar, cuando nosotros decidimos descender a Egipto, a un lugar, estamos volviendo al viejo hombre, a nuestra naturaleza antigua, pecaminosa, la desobediencia, la anarquía que en nosotros es la que normalmente reina. Por eso es que la futilidad de confiar en Egipto, de bajar a aquel lugar nuevamente al viejo hombre. Dios habla allí de cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Él habla que nosotros cuando queremos tener una protección, queremos cobijarnos exteriormente, aparentemente tener una buena protección, Él dice, y no se confían en tener la seguridad de mi espíritu. El Espíritu Santo, el que nos va a guiar, nos va a confiar y nos va a dar la seguridad permanente en nuestra vida, en nuestro pasar aquí en la tierra. Él dice que nos cobijamos en cubierta exteriormente, tenemos una apariencia de cobertura, pero no estamos cubiertos por el Espíritu de Dios. Él sigue hablando del reclamo cuando nosotros nos cobijamos, nos cubrimos aparentemente con una cubierta exterior que solamente nos va a ser una apariencia, pero no es el Espíritu el que nos guía y el que nos protege de las cosas del mundo. Por eso que Él nos habla allí, el reclamo que Él dice, ay de mis hijos. La razón de confiar, la razón que Dios reclama a su pueblo, como decía, es cuando exteriormente aparentamos estar seguros con la decisión que hemos tomado, el consejo que hemos recibido, pero no estamos confiando en la seguridad y en la protección que Dios nos puede dar. Así que, mis queridos hermanos, cuando no confiamos plenamente en Dios y nos refugiamos en nuestras opiniones, en soluciones o en malos consejos, añadimos pecado a nuestra vida. Y una de las cosas que quizás usted va a estar de acuerdo conmigo, nunca cometamos el error de pedirnos consejos. Nosotros somos dados a pedirnos consejos a nosotros mismos. Nosotros somos muy malos consejeros. Por eso no cometamos nunca el error de pedirnos consejos. Nadie es sabio en su propia opinión, dice el Señor. Nosotros muchas veces nos
consideramos sabio, pero Dios dice que nadie es sabio en su propia opinión. Y la pregunta es entonces, ¿por qué pedimos consejos a nosotros mismos? ¿Por qué buscamos consejos en otra fuente que no sea en el Señor? ¿Por qué este reclamo de parte de Dios? ¿Por qué Él dice, ay de mis hijos que se alejan, que se apartan, que se distancian, que me abandonan para buscar consejo y no de mí? No han consultado de mi boca, dice, si eso es bueno o es malo cuando tomamos decisiones desconociendo la voluntad del Señor, el consejo sabio de Él. ¿Cuántas veces hemos pedido consejos o hemos tomado decisiones que nos han causado daño y tristeza y hemos perjudicado a otras personas, familias, matrimonios? Por eso el Señor hoy día nos habla, mis hermanos, por eso ponga atención. Desconéctese de lo que quizás en este momento tiene alguna situación. Ponga atención de lo que el Señor hoy día nos habla, este reclamo de ay, del dolor, de angustia, de tristeza, de decir, Señor, ¿por qué mis hijos buscan consejo? ¿Por qué bajan a Egipto, vuelven al viejo hombre, a la vieja naturaleza, buscando dirección, buscando protección, seguridad, cuando la protección y la seguridad no está en el mundo, no está en el viejo hombre, sino que la seguridad está en el Dios que un día dio su vida en la cruz del Calvario? Así que la pregunta decía que no somos sabios en nuestra opinión. Ay de mis hijos, que la expresión que decía la exclamación de un padre triste, angustiado, al ver que sus hijos buscamos soluciones y buscamos respuesta en otra fuente que no sea en Él. Esta palabra fue dada hace muchos años, pero es tan vigente en este tiempo para usted y para mí. Este reclamo de parte de Dios que nos hace hoy día. Ay, Juan, de ti, que buscas respuesta, te alejas, te distancias, buscas alternativas lejos de mí. Bajas a lugares donde hay oscuridad, donde hay tristeza, donde hay anarquía, donde hay violencia. Un padre triste, angustiado, sabiendo de que Él, la mejor intención de Dios es llevarlos por sendas seguras, lugares claros donde veamos claramente el sendero, el camino, porque Dios es luz, en Él no hay oscuridad. Por eso el reclamo y la tristeza de parte y la angustia de Él hacia su pueblo. Dios habla que sus hijos, usted y yo, nos apartamos, nos alejamos, nos retiramos, abandonamos, nos distanciamos de Él para pedir consejo, dice, y no de mí. Se apartan para descender, bajar a Egipto, figura de pecado, de violencia. Egipto es figura del mundo, del viejo hombre, la desobediencia, la anarquía, el orgullo, lo que está allí. A veces escuchamos la palabra tan rápido y no la meditamos. Muchas veces la palabra de Dios nos resbala. No la asimilamos y pensamos de que es una palabra más. Que la persona que la está emitiendo de aquí adelante no es algo que se le haya ocurrido, sino que es la palabra de Dios. Es la que nos advierte, la que nos trae allí a detenernos y a pensar cuál es el camino, cuál es la decisión que hemos estado tomando en este último tiempo. O la que ya tenemos pensada, lo que vamos a hacer, lo que hemos puesto por solución. Hemos pedido consejo quizás a alguien que con buena intención quizás nos ha dicho esto, sabiendo que la fuente del buen consejo, el eterno consejo y sabio consejo, viene del Señor. Perdemos tiempo a veces buscando soluciones en otras cosas, teniendo un Dios que allí
Fue a la cruz el sacrificio eterno por nosotros para darnos dirección, protección y seguridad. Los brazos se abrieron para que fuéramos donde Él. Donde Él hay perdón, hay misericordia, hay dirección, hay claridad. No hay oscuridad. Ay de mis hijos que se apartan, se alejan, se distancian, me abandonan para tomar consejo y no de mí. El reclamo de un padre que dio todo, que no escatimó absolutamente nada por usted y por mí. Y nosotros solamente buscamos alternativas, buscamos otra fuente que no sea la solución que el Señor nos da día a día. La oficina de Él está siempre abierta, nunca está cerrada. Siempre hay vacante. Ese es nuestro Dios. Venid a mí todos los que tengan problemas, todos tenemos problemas. Pero allí está la solución. Ay de mis hijos, ay de usted, de mí, que buscamos, tomamos consejo, tomamos decisiones sin considerar a Dios. Que el Señor nos ayude. Que Dios ponga hoy día esa mano de amor, de misericordia. El Señor dice a su pueblo: y no han preguntado de mi boca si esto es bueno para ustedes. Cuando alguien decide dejar al Señor como guía, como seguridad, como esperanza, ¿alguna cosa buena podremos encontrar lejos de Dios? Le pregunto, ¿podremos encontrar algo bueno lejos de Dios? Cuando Dios dice que separados de Él nada podemos hacer, nada bueno vamos a encontrar. Y a veces estamos más afanados en buscar respuestas. Estamos en la campaña del asunto del gobierno. Ahora la gente cree en tal persona y pone su fe, su confianza, piensa quién le va a dar la solución. La solución está en nuestro Dios. Y hay muchos cristianos que caen en este juego. Lo digo con mucho respeto. Hay muchos cristianos que creen en el hombre que le va a solucionar el problema. La solución está en nuestro Dios. La pregunta que debemos hacernos responsablemente, seriamente hoy día: ¿pedimos siempre la dirección, la guía al Señor de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? Piensen. ¿Pedimos siempre nosotros la dirección, el consejo a Dios en todas las cosas que nosotros vamos a hacer? ¿O nos da lo mismo la opinión del Señor? Porque muchas veces nosotros decimos: no, si yo sé lo que tengo que hacer, ya tengo la solución. Y ignoramos y desplazamos el consejo y no acudimos al verdadero consejo que nos va a dar victoria. No, si yo sé hacer, yo ya lo tengo solucionado. Yo sé lo que hay que hacer. Arrogantemente, sin considerar aquel que un día fue a la cruz para darnos libertad y seguridad y esperanza, nuestro Dios. Una mala decisión y un mal consejo sin considerar a Dios puede determinar el futuro de nuestra vida, de la familia y del matrimonio, de cualquier cosa, de nuestra vida eterna incluso. Un mal consejo y una mala decisión sin considerar a Dios, ella produce rebelión y se pueden hacer alianzas perversas con alguien que se puede llegar a confiar más en el hombre, en el ídolo, que en el Señor. Muchas veces nosotros, en este descuidado consejo, decisiones que tomamos, muchas veces podemos hacer compromisos y alianzas que van a tener consecuencias fatales el día de mañana. Pero lamentablemente existen cristianos inmaduros que deciden bajar a Egipto para fortalecerse en Faraón, del viejo hombre, el enemigo personal que tenemos, y muchas veces lo cuidamos y le pedimos consejo. ¿Sabe usted que cuando nosotros decidimos bajar a Egipto, Egipto era una gran ciudad, como decía, donde allí había todo tipo de inmoralidades, allí se hacía de todo. Es la figura que hace acá cuando nosotros bajamos nuevamente, descendemos a la vieja antigua, a la vida vieja, al viejo hombre, allí donde hay violencia, donde hay desacato, donde hay anarquía, donde hay todo tipo
de cosas que no le agradan al Señor. Eso es cuando alguien decide bajar nuevamente y volver a la vida antigua, a fortalecernos del viejo hombre, allí donde hay perversión, donde no hay una vida en santidad. Confiamos muchas veces más en el hombre, en los ídolos, que en Dios. Existen siempre cristianos inmaduros, decía, que ellos bajan a Egipto para fortalecerse de Faraón, del viejo hombre, del enemigo personal que tenemos usted y yo. Pero cuando alguien baja, mis queridos hermanos, a Egipto a fortalecerse y poner su confianza y su esperanza, su seguridad en la sombra de Egipto, en la oscuridad donde no hay luz, donde hay penumbras, donde se debe fortalecerse, es en el Señor. La palabra dice allá en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí donde debe estar nuestra fortaleza, allí donde debemos buscarla. Es allí donde debe concluir nuestra esperanza y nuestra confianza allá en el Señor. Cuando el cristiano cae en una oscuridad espiritual pidiendo consejo y tomando decisiones, bajando donde Faraón, a Egipto, donde hay pecado, desobediencia, viene la confusión de lo que no es bueno o malo, y si ya no se distingue a lo menos lo que Cristo hizo un día allí en la cruz del Calvario. Todo hay confusión. Allí en aquel lugar hay oscuridad, penumbra, hay desobediencia. Eso es lo que le gusta al viejo hombre. Rebelarse, estar siempre en oposición, no hacer una vida en santidad cerca del Señor. Por eso es que cuando caemos en esta oscuridad espiritual de que las decisiones no apuntan, no coinciden con el anhelo del Señor, por eso es que Él dice: ay de mis hijos, que buscan, que toman consejo y no consideran el mío. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Creo que cada uno podríamos levantar la mano y decir: Señor, la verdad que yo cuántas veces he cometido eso. Cuántas veces he preferido pedir consejo en fuentes que no sean las tuyas. Una de las cosas que cuando uno piensa equivocadamente estando allá en Egipto, en este lugar, esta supuesta fuerza que hemos conseguido en este lugar, lejos del Señor, dice que el Señor cambiará esta fuerza engañosa, esta fortaleza en vergüenza, en sombra, en confusión y falta de luz, porque decía: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Allí hay claridad. Mis queridos hermanos, busquemos siempre el sabio y eterno consejo de Dios en su palabra, en la oración sincera y humilde. Todo su consejo es para bien. Nunca Él nos va a hablar o nos va a conducir para hacernos daño, porque somos sus hijos. Y Él pagó un gran precio por usted y por mí. Jamás Él nos va a hacer algo para que nos sea dañino. Todo lo contrario, Él quiere seguridad, quiere claridad, quiere esperanza y confianza que nosotros tengamos en Él. Por eso es que su palabra es viva y eficaz. Ella trae consuelo, trae luz, trae esperanza. Pero también el reclamo del Señor: ay de mis hijos, que se apartan para tomar consejo y no de mí, y no han consultado de mi boca, dice, si eso es bueno o malo. Que descienden a Egipto a buscar fortaleza, allí a un lugar donde hay anarquía, desobediencia, inmoralidad. La figura del viejo hombre, aquello que nosotros normalmente a veces defendemos y mantenemos firme allí. Queremos volver a Egipto, allí donde hay oscuridad, donde no hay penumbra, donde no hay seguridad, no hay esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Por eso un padre triste, con dolor, reclamándonos, así se siente Él cuando nos ve lejos, actuando de una manera arrogante, soberbia, no buscando el consejo en su palabra. Cuando abrimos la palabra, Él nos está hablando. Es el Señor el que nos habla.
Por eso cuando Él me dice, ay Juan, me dice, tú andas buscando consejo, tomando decisiones sin considerarme, buscando otras fuentes, considerando que mi opinión, mi consejo tiene menos valor. Qué arrogantes somos, soberbios en eso. Jesús fue a la cruz para salvar a toda la humanidad, el mayor gesto de amor. Él no escatimó burlas, ni desprecio, ni nada, sino que fue a la cruz para salvarnos, porque nos ama y nos sigue amando. El gesto de amor más grande que alguien puede hacer. Dios es amor, no que tenga amor, Dios es amor. Por eso es que no podemos entender que alguien que nosotros sin mérito alguno haya tomado todo aquello de nosotros, lo pagó allí, la burla, el desprecio, y nosotros no lo consideramos cuando lo más importante en nuestra vida debiera ser el contacto directo, esa unión, esa intimidad con Él, en todo aspecto de nuestra vida, en cada cosa. Señor, ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo puedo lograr este objetivo, esta meta que tengo? Pero arrogantemente muchas veces nosotros decimos, no, si yo ya lo tengo todo calculado, ya lo saqué ahí por internet, lo tengo todo listo. Señor, déjame, yo pienso mejor. Pero lamentablemente todavía existen cristianos y no cristianos que siguen creyéndose más sabios que Dios, confiando más en sus pensamientos, en sus decisiones, en su limitada inteligencia o en el consejo de alguien, despreciando todo lo que el Señor hizo un día en la cruz para salvarnos. Qué lamentable que hay personas que se creen más inteligentes y más sabios que Dios. Mi Dios es más sabio que todo. Gloria al Señor por eso. Decía, confiar en la ayuda humana en lugar de Dios es un tremendo error, peligroso y lleva a la vergüenza y a la destrucción. Muchas veces la confianza en Egipto, la figura, estas alianzas como sustituto de la confianza en Dios y su guía. Se enfatiza aquí en este versículo que la verdadera fortaleza y bendición se encuentran en la confianza en Dios, en su camino e incluso en las peores circunstancias de nuestra vida. Pero hay algo que usted y yo siempre debemos considerar: la impaciencia del cristiano y la falta de fe en Dios muchas veces nos lleva a buscar ayuda en Egipto, pagando un alto precio y recibiendo en cambio vergüenza y desprecio. La impaciencia muchas veces y la falta de fe en Dios, caemos en esto porque el enemigo es más interesado que busquemos por la impaciencia, por no esperar en Dios, buscar respuestas, buscar consejos, tomar decisiones sin considerar a Dios. Por eso que la importancia de la fe y la paciencia en Dios. Dios es un refugio seguro y una fuente de fortaleza para aquellos que esperan pacientemente en el Señor. Aleluya. Ella es la fuente verdadera. Y por terminar, para ir terminando, nuestros planes y nuestras alianzas que hagamos sin Dios solo añadiremos pecado tras pecado, dice la palabra. ¿Sobre quién pondremos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad? La pregunta es, ¿buscamos la ayuda en recursos temporales y humanos o en el Dios eterno y todopoderoso? Pero la verdadera seguridad y bendición solo se encuentra en Dios y en sus caminos. Sí, Señor. Y por último, mi amado hermano, no perdamos más el tiempo buscando consejo y tomando decisiones lejos del Señor. Hoy día Dios nos llama con sus brazos abiertos. Yo soy el consejo, yo soy la esperanza, yo soy la seguridad.
Póngase en pie, vamos a